Entonces, como les dije, ahora la idea es que demos inicio entonces a esta tutoría el día de hoy. Mi nombre es Carlos Arturo Arteaga Parra, soy ingeniero de sistemas y especialista en gerencia informática y vamos a orientar entonces con ustedes la tutoría de informática para este ciclo. Vuelve y nos coge pues este segundo ciclo básicamente con la actividad apoyada en TICS a desarrollar y pues básicamente a utilizar esta plataforma Meet como componente de tecnología para poder continuar con todas estas actividades que hoy tenemos. Valga la claridad entonces de que todos están ya matriculados en Moodle y ya pudieron ingresar, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, señor. Muy bien. Voy entonces a compartir la pantalla para que por favor demos inicio a todas las actividades. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Sí, estamos viendo la pantalla. De acuerdo. Entonces, la idea entonces es que de pronto, sigo entonces con mi componente de presentación. Entonces, con la universidad estoy vinculado ya aproximadamente desde el año 2007, orientando diferentes materias en el componente de tecnología, así como también toda la parte de ingeniería de sistemas, contaduría pública, administración de negocios internacionales, tecnología logística y también en el componente de las especializaciones como lo ha sido la especialización en revisoría fiscal. En el día, pues yo me desempeño como auditor de sistemas en una empresa del eje cafetero y pues allí hago toda la actividad de control de los procesos automáticos y en los cuales interviene todo el componente de software y de hardware también, que es lo que básicamente, digamos, involucra todo el componente tecnológico. La idea entonces es que de pronto cada uno hagamos una pequeña presentación y para darle continuidad a este proceso. Gracias. Los escucho. ¿Quién quiere iniciar con la presentación? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Amir Alexander Rúa. Soy estudiante de primer semestre de Contaduría Pública y por el momento soy solamente estudiante, no desempeño ningún empleo y pues mucho gusto. Muy bien, Samir. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Valentina Carmona, estudiante de Contaduría Pública de primer semestre. En este momento tampoco pues laboro y pues muy contenta con esta nueva etapa que inicié en mi vida. Espero que nos vaya muy bien a todos y que nos las llevemos muy bien. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Bienvenida. ¿Quién continúa con la presentación? Buenas noches, mi nombre es Diego Suárez, soy estudiante de contaduría de homologación. Trabajo actualmente para una empresa en Manizales.
estoy homologando, como ya lo dije, materias. Muchas gracias por la oportunidad. Feliz noche. Muy bien, Diego, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Diana Herrera, soy estudiante de Contaduría Pública primer semestre, trabajo como administradora en un punto de ventas de cerámica. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, yo soy Carol Viviana Vélez, tengo 26 años, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública. Actualmente soy analista de calidad en un call center y con muchísimas expectativas. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién queda pendiente por la presentación? Creo que ninguno, profesor. De acuerdo. Entonces, esta materia que vamos a orientar entonces tiene un objetivo específico, tiene varios objetivos específicos y uno general. Básicamente, entonces, el objetivo general es implementar el uso de las TICs, las tecnologías de la información, en un desarrollo de las actividades a través de una metodología teórico-práctica, logrando que el entorno de aprendizaje se convierta en un ambiente tecnológico informático y que proporcione a los estudiantes información y a la vez les permita la construcción del conocimiento. Y dentro de los específicos pues, es hacer el uso de todas las herramientas tecnológicas que hoy ofrece Internet para el uso de una comunicación sincrónica y asincrónica, búsquedas avanzadas en la web, manejo de información en la nube y aplicaciones en línea para la realización de trabajos colaborativos y la elaboración de informes, así como también la administración de forma eficiente de las herramientas básicas como lo son procesadores de texto, hoja electrónica, buscadores, correo electrónico, etc. Entonces, a raíz de todos estos cambios que han venido sucediendo y que básicamente nos cogió desde finales de marzo, estos cambios de metodología lo que hicieron básicamente fue cambiar todo lo que hoy tenemos. Digamos que nos apresuró un poco más todo este componente de abordar esta parte de comunicaciones. Pero adicional a eso también nos llevó a una serie de amenazas muy complejas y una serie de amenazas cibernéticas que lo que ha hecho a hoy es colocarnos enfrente de una tecnología que de una u otra forma conocíamos y utilizábamos, pero en el cual todavía tenemos ciertos componentes que básicamente nos dejan muy a la vanguardia de elementos que a veces se desconocen y que a veces pretenden de pronto capturar nuestra información o de pronto a veces hasta llevarnos toda la información o robárnosla dentro de todo el componente de tecnología. Entonces, sí también profundizar un poco sobre los riesgos que hoy tenemos. Hoy, al volcarnos todos, tanto empresa como personas, al componente de Internet, ha hecho que básicamente tengamos que tener muy presente muchos componentes de seguridad y ser muy precavidos en el manejo de toda la información que hoy tenemos, porque el volumen cada vez más de conexiones a Internet y de todo el componente de robo de información a través de este componente informático, pues digamos que ha crecido demasiado. Entonces todo el componente de manejo de redes sociales, todo lo que tiene que ver con el Internet, cada vez a hoy se volvió pues una herramienta de trabajo. Entonces el componente de irse usted a laborar desde su empresa y trasladarse a su casa, pues tiene unos cambios metodológicos y hay un chip que habría que cambiar, porque no es lo mismo laborar en su empresa donde usted tiene un entorno de seguridad, tiene un entorno
de conexión a Internet y tiene todas las herramientas de conexión y de seguridad que de cierta forma le brindan una tranquilidad al momento de conectarse a Internet y al momento de compartir todas estas experiencias de la informática. Mientras que cuando usted se vuelve para su casa, cuando usted trabaja desde su casa, pues ya es otro componente totalmente diferente. Es decir, yo en mi empresa tenía un componente de firewall, es decir, un muro de protección o un muro cortafuegos, que es el que me protege dentro de la organización, pero cuando ya estoy en mi casa, estoy por fuera de ese firewall y no estoy con la misma protección del caso. Para las compañías, de cierta forma, lo que hacen es, venga, si usted va a laborar desde su casa, pues conéctese por una conexión virtual que cambie esas direcciones IP y conéctese a un servidor remoto que pueda ingresar dentro del entorno de la empresa y desde allí usted pueda realizar todas las operaciones. Entonces, por eso, digamos, este cambio de metodologías y este cambio de chip se ha vuelto complejo y no ha sido fácil para las organizaciones ni para las personas que hoy están trabajando. Además, porque pues, siempre quedan muchas incertidumbres con respecto a esas nuevas metodologías de trabajo. Es muy diferente cuando usted está dentro de su empresa laborando a cuando usted realmente se va a laborar desde su casa. Además, porque pues no es lo mismo usted tener un escritorio con todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que le permitan desarrollar toda su actividad, a cuando usted está en su casa, que muy posiblemente pues, usted lo que pudo organizar fue o una silla en el comedor, cerquita a la cocina. Entonces eso hace de que usted tenga cada vez más contactos con que pueda comer más, no tiene entonces pausas activas bien programadas dentro de eso y obedece pues que básicamente el nivel de estrés y el nivel de no comodidad y no cumplimiento con la parte de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues lo involucren a que se vuelva tedioso, se vuelva estresante y otra cantidad de cosas que básicamente pues usted en su organización no tenía. A finales de marzo de este año, entonces, estábamos con un grupo de ingeniería de sistemas todavía en aula y llegamos a tocar básicamente este tema. Venga, ¿qué vamos a hacer hoy las compañías o qué van a hacer las compañías cuando tengan que migrarse entonces a estos componentes virtuales externos y que realmente tengan que trasladar las oficinas hacia otro sitio? Entonces muchos decían, no, muy complejo, no se puede, eso no es, sí puede ser, pero efectivamente nos tocó migrar hacia este componente y pues nunca pensamos que realmente esto de pronto nos fuera a afectar tanto dentro de nuestras metodologías. Vamos entonces, esta tutoría inicia hoy 11 de agosto y la finalizaremos el 29 de septiembre del año 2020. Hay unas competencias que vamos a desarrollar y también tenemos una parte de una concertación de las evaluaciones. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta o algo que de pronto quieran complementar cada uno de ustedes. Bueno, entonces, básicamente, lo que queremos apoyarle en esta parte es generar y establecer una administración de la información con el uso de herramientas informáticas que les sirvan de apoyo básicamente al desarrollo de sus actividades, tanto personales como empresariales o en su organización. Que puedan utilizar ese tipo de herramientas para poder ejecutar todos los informes, consultas y administración de la información. Y la idea es que seamos un poco más reflexivos, pero también muy dinámicos y muy persuasivos a la hora de navegar en el Internet, que es uno de los temas que hoy básicamente también vamos a tocar y que también vamos a tener un poco presente.
En la concertación de la evaluación y fechas de las evaluaciones, pues básicamente, entonces vamos a tener un primer parcial que pues van a ser trabajos de investigación y socialización, sobre todo en desarrollos prácticos de lo que vamos a realizar, y la vamos a tener como fecha concertada el 8 de septiembre. Un segundo parcial que sería en la semana número 7, con un 25%, que es una sustentación de un trabajo que sería 18 de septiembre, aquí me equivoqué, y todo el componente de lo que es el seguimiento en la semana 8 y el examen final, básicamente lo estaríamos abordando para el 29 de septiembre, que sería entonces nuestra última clase. Entonces, vamos a mirar varios componentes de tecnología, que es lo que vamos a desarrollar básicamente en esta clase. Es un componente de Internet, un componente de procesador de texto y una parte de hoja electrónica, que lo vamos a ver entonces. Procesador de texto básicamente en Word, y hoja electrónica, pues la idea es que veamos el componente de Excel. Entonces, estos son mis datos. Entonces, mi correo electrónico searteaga@funec.org, mi celular 313-603-0887, y vamos a tener entonces unos espacios de comunicación. Esos espacios de comunicación, pues básicamente lo vamos a hacer a través de esta plataforma Moodle. Vamos a tener entonces el grupo de WhatsApp, vamos a tener correo electrónico y también entonces todo el componente de teléfono para que podamos entonces validar todo lo que tenemos. También entonces hacerles un recorderis que todas las notas y las calificaciones de lo que tenemos dentro de la plataforma, que lo vamos a llevar allí, básicamente lo vamos a hacer entonces a través de este enlace que se llama calificaciones, que ustedes pueden ver aquí y que básicamente ustedes tienen cada que acceden entonces a este componente de este módulo. También entonces es de aclarar varias cosas. La idea entonces es que tengamos el micrófono en silencio, que cuando vamos a solicitar entonces hablar, básicamente pues solicitemos entonces y los demás escuchemos para que tengamos buena comunicación. Y lo concerniente a los trabajos y a los talleres, pues sí les agradecería que esos talleres y esos trabajos tienen una fecha de cumplimiento y una fecha de colocarlos y registrarlos aquí dentro de la plataforma. Esas fechas, entonces sí, pues la idea es que las cumplamos y las tengamos presentes. Entonces, esas fechas, por ejemplo, creo que tenemos una actividad para desarrollar, y esa actividad entonces estaría como fecha máxima de subir el taller desarrollado hasta el 17 de agosto, con hora máxima de colocar el taller allí hasta las 23:55. Es decir, que básicamente tendrían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 días para desarrollar el taller. Los talleres que básicamente entonces coloquemos en la plataforma y que sean de subir, pues deben de estar complementados con básicamente lo que es la portada. Puede ser una introducción pequeña al desarrollo del tema de la investigación y sí un componente bibliográfico. Entonces, si no hay introducción, pues yo no le veo ningún inconveniente. Entonces, pues sería portada, el desarrollo del tema y sí una bibliografía para poder tener presente entonces de dónde es que han hecho la mayoría de las consultas y poder tener ese reporte allí. Bueno, también tenemos un foro de presentación y la idea es que en ese foro de presentación pues cada uno amplíe un poquito más la presentación que de pronto hoy se hizo. Aquí están entonces cuál es el objetivo del foro, que básicamente es que cada uno de nosotros realice una breve presentación personal, de manera que nos vayamos conociendo un poco más en esta tutoría. ¿Cuál es la expectativa? Pues buscamos acercarnos entre sí
creando relaciones empáticas entre todos los estudiantes y unas características comunes que nos ayuden a desarrollar unos trabajos colaborativos. Y las instrucciones para poder desarrollar este foro básicamente estarán en realizar una presentación breve que sería recomendable iniciar con aspectos como nuestros nombres, el programa de formación, asimismo contar con en qué empresa de pronto laboran, qué cargo desempeñan. Esto con el fin pues, de conocer casi básicamente pues, cómo es el perfil de cada uno de ustedes dentro de esto. Esta actividad entonces sí es obligatoria porque también entonces permite que sea un componente de calificativo dentro de las notas. El Foro General de Consultas de Informática pues está enfocado básicamente a que ahí hagamos las consultas generales que de pronto nos generen dudas dentro del desarrollo de las tutorías. Entonces básicamente es que cada uno envíe las dudas que tienen dentro de estos espacios o las inquietudes, pero también es válido entonces realizar la búsqueda en cada una de las anteriores de pronto dudas que los demás hayan realizado para poder tener presente que de pronto ya se hayan dado una respuesta al respecto de esto. En la plataforma entonces también ahí está todo el componente de los recursos de aprendizaje. Está el módulo de informática, está la concertación de los compromisos académicos, está el plan de aula del desarrollo de las actividades y aquí les dejo entonces también un enlace con respecto a la parte de ODIN para estudiantes, es decir que este enlace los lleva básicamente para que ustedes puedan realizar la consulta de sus notas y puedan ingresar allí. Es conveniente también que cada que desarrollen sus actividades y los trabajos que hayan subido a la plataforma, pues que estén validando las calificaciones. Esas calificaciones van a quedar ahí en la plataforma y también tener presente la retroalimentación que se hace en cada una de estas revisiones. Esa revisión que se hace por parte del tutor, pues quedará reflejado para cada uno en qué falló o en qué está bien su trabajo con respecto a eso y que les permita hacer una retroalimentación. Varios elementos para tener en cuenta con respecto entonces a los talleres que deben de subir a la plataforma. Ya habíamos hablado entonces de que el taller debe de ir acompañado entonces de una portada, el desarrollo del tema y una bibliografía. Ese desarrollo del tema pues básicamente es la solución a lo que estemos preguntando o a lo que hayamos colocado como investigación o como desarrollo de ese trabajo. Ese taller o ese trabajo de investigación debe estar presentado con normas APA. Hay un tiempo establecido entonces para la entrega de esa actividad y es hacia los 8 días siguientes, como lo habíamos planteado allí. El trabajo o la actividad que no tenga portada, pues le rebajamos 1. Y así vamos entonces comprometiéndonos cada vez más que esos trabajos deben de quedar completamente completicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, sí, buenas noches nuevamente. Me va a disculpar de pronto que sea como tan terco. O sea que para esta próxima semana o desde hoy en adelante, ¿cuál sería lo que tendríamos que presentar ya y subir a la plataforma o empezar a trabajar en el trabajo? No sé si de pronto me puede dar esa información. Discúlpeme que le pregunto, pero es que como es tanta información que usted ha dicho en este momentico respecto a las actividades que me perdí, de pronto desconozco o no he visto cuál es la primera actividad. De acuerdo, ya les planteo dónde está y cómo hay que subirla. ¿Alguien más tiene alguna observación? Ustedes en el anterior, ustedes, este es el primer semestre de ustedes. ¿Ustedes ya habían visto unas primeras clases o estas son las primeras clases que ustedes tienen dentro de esta carrera? Es la primera. De acuerdo.
ustedes recibieron la inducción de la plataforma, del manejo de la plataforma Moodle. No, yo, doctor, no, perdón, profesor, no la he recibido. Yo aún tampoco he recibido la inducción, pero me enviaron. El día sábado. Yo, sí, yo tampoco recibí la inducción porque a mí nunca me llegó el correo diciéndome que teníamos inducción ese día, pero me mandaron un video al correo donde estaba todo grabado, donde entraban a la plataforma, pero a mí no me tienen habilitadas las materias en la plataforma, en estos momentos no me aparece nada, solamente en Odin. Todos pueden ingresar a Moodle o no. Sí, sin problema. Sí, yo en estos momentos estoy acá. Yo por ahora no he ingresado, ya que pues estoy terminando de ver la inducción porque es muy larga y pues como trabajo no he tenido el tiempo suficiente. Bueno. Yo no, pero sí, perdón, profesor, si alguien me puede compartir el video, les agradecería mucho para yo poder tratar de ingresar. También les pido un favor. De pronto, como ya creamos el grupo en WhatsApp, poder ingresar a los que no estaban allí. Creo que todos deben de estar como administradores o enviarle la invitación para que se conecten allí y a través de ese grupo de WhatsApp, entonces, compartir ese tipo de video. Y si me pueden incluir a Samir, que ahorita lo saqué de ahí y no lo pude volver a guardar, entonces, por favor, también si lo pueden incluir allí. Entonces, les voy a hacer un pequeño recorrido por lo de la plataforma para que más o menos nos contextualicemos y podamos, digamos, tener un acercamiento mejor a esta actividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, cuando usted ingresa a Moodle, usted básicamente lo que va a hacer es darle www.funec.org. Cuando usted ingresa, usted básicamente va a tener las materias que usted tiene matriculadas. Es decir, que si usted tiene 2, 3, 4, 5, le deberán aparecer las materias que usted básicamente hoy tiene. Supóngase que entonces usted le aparecieron básicamente este pantallazo. Este primer pantallazo, digamos que es el inicial. Usted en la parte superior, básicamente, hay entonces un componente desplegable donde está todo el componente del área personal, el perfil, mensajes si quiere colocar mensajes dentro de esto. Y pues básicamente, digamos en el perfil, pues usted lo que básicamente va a tener entonces es esa configuración del perfil que lo puede editar y usted aquí pues va a colocar todos sus datos, mira que si estén completos. Algo aconsejable dentro de esto, revise que su dirección de correo electrónica sí se encuentre correctamente registrada allí para que cuando yo envíe algún correo o algo y tome esta información de aquí de Moodle, pues básicamente obedezca a la que usted tiene dentro de esto. Aquí está entonces si usted quiere colocar su currículo y algo muy importante pues también es todo el componente de la imagen. Entonces la imagen, ¿dónde la va a colocar usted? Aquí. ¿Cómo hace usted para colocar una imagen aquí? Aquí dice, puede arrastrar y soltar los archivos aquí para poder añadirlos. Entonces usted básicamente lo que haría es pues venirse aquí y si tiene una imagen lo único que hace es darle clic aquí, la arrastra hacia donde tiene abierta la plataforma y lo deja caer aquí. Y básicamente ahí lo que va a colocar es su foto. Cuando usted termina ya de colocar entonces todos estos elementos, pues le da actualizar información y él básicamente lo que hace es guardar la información que usted tiene o que adicionó dentro de su perfil. Entonces, estando en este componente de mi área personal, pues básicamente están las materias que a hoy yo tengo
y en las cuales me encuentro matriculada. Una vez entonces yo encuentre cuál es mi materia, la que me voy a matricular, pues básicamente le doy clic. Como ya estoy matriculado, en este caso de informática, básicamente usted ya quedaría aquí en este componente, que es el que estábamos viendo ahorita. Este componente es el mismo que les va a aparecer a todos. Es decir, usted va a ver todo este componente que yo les he dejado aquí, de qué es, cuál es el objetivo específico, el general, qué es lo que tenemos dentro de los lineamientos de la actividad, todos los componentes del tutor, cuáles son los espacios que tenemos. Y aquí está lo del foro. Este foro de presentación, cuando usted le da clic aquí, básicamente él lo ingresa acá a esta parte, donde usted ya ve entonces, venga, cuál es el objetivo, cuál es la expectativa y cómo lo vamos a hacer. Para que usted haga su presentación, básicamente le da clic en añadir un nuevo tema de discusión. Y en el nombre, pues básicamente usted le va a colocar presentación. Y usted empieza, supóngase que vamos a darle aquí, yo le dije añadir, entonces le voy a colocar aquí presentación. Y cuando digito aquí todo lo que voy a explicar de mi presentación, lo único que hago le hago es al final darle enviar al foro. Y cuando le doy enviar al foro, pues básicamente me va a aparecer lo que tenemos aquí, que es quién es el que básicamente hizo la presentación, qué fue lo que hizo. Adicional a esto, usted también puede empezar a hacer unas réplicas después de que usted lea cada uno de estos elementos que hay aquí. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ver la presentación del profesor Arteaga, pues básicamente le doy clic aquí y leo todo lo que él colocó aquí. Entonces, mi nombre es fulanito de tal, estoy vinculado con la universidad de tal y tal. Si yo quiero básicamente responder algo con respecto a esto, pues le doy a clic en responder, o si lo quiero editar. En el caso de editar y borrar, a ustedes no les aparecería porque pues ustedes no son los administradores de este foro, pero sí pueden responder al foro. Responder al foro es hacer algún comentario al respecto de este componente que hay aquí. Así como está este foro de presentación, también vamos a tener entonces el foro que básicamente tenemos de las dudas. Aquí está el foro general de consultas de informática. De igual que hicimos el otro ahora. Entonces, cualquier inquietud que haya aquí, pues usted básicamente le da lo mismo que hicimos ahora, añadir nuevo tema de discusión, coloca cuál es la consulta que tiene al respecto de esto y básicamente pues la idea nuestra es estar permanentemente monitoreando estas dudas que ustedes coloquen allí, porque la idea es darle la solución oportuna a todas las dudas que usted básicamente establezca dentro de este componente. Entonces, para eso es que básicamente creamos también este componente de los foros. Luego de eso, de los foros, entonces tenemos todo el componente de los recursos. ¿Qué son los recursos? Pues básicamente son los archivos que nosotros dejamos dentro de la plataforma y que les van a servir a ustedes también de soporte dentro de esto. Entonces aquí tenemos el módulo de informática. Cuando usted le da clic aquí, básicamente entonces lo que hace él es abrir ese archivo que está cargado con el módulo de esta materia. Entonces, lo que yo entro a consultar allí, básicamente, es todo lo que tenemos aquí. Si usted decide descargar este módulo, pues básicamente usted le da clic aquí y descarga el módulo para que más adelante lo vaya a leer. Digamos que este va a ser como nuestra carta de navegación para poder ver todo. Entonces aquí está toda la tabla del contenido, que son los conceptos de lo que vamos a hablar ahora de Internet y otra cantidad de cosas. Entonces, aquí está todo el módulo de esta asignatura y qué es lo que vamos a desarrollar dentro de él. También entonces tenemos todo el componente de concertación de los compromisos académicos. Esa concertación de los compromisos académicos básicamente entonces está dada por lo que habíamos colocado allá, que básicamente estaría dado entonces por las fechas que tenemos establecidas para las evaluaciones y pues aquí se asume de que vamos a adicionar entonces cada uno de los elementos que tenemos allí. Luego de eso,
de este recurso también tenemos entonces todo el componente del plan de aula. ¿Qué es el plan de aula? Pues el plan de aula, digamos que son entonces los elementos que básicamente vamos a tener para desarrollar cada una de las actividades, qué es lo que estamos haciendo, entonces cuál es el tema de evaluación, qué es lo que tenemos como descripción, qué es lo que vamos a tener dentro de esto, y cada uno de los elementos que vamos a ir visualizando. Entonces tenemos procesador de texto, internet, procesador de texto, hojas electrónicas, y tenemos una evaluación final. Y ahorita con base, digamos, a esta planeación, pues básicamente también vamos a dar unos conceptos y tratar de ir profundizando un poquito más hacia allí. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Es claro todo lo que les he explicado hasta el momento? Bueno, también les voy a pedir entonces otro favor. Como cada uno ha accedido a Meet desde un equipo de cómputo, algunos están logueados con un nombre y otros con otro. Por favor, por el chat, colóquenme los nombres completos de cada uno para poder validarlos contra la asistencia que tenemos en la universidad. Muy bien. Entonces, permítame en un momento. Bueno, entonces, estos son los recursos que tenemos. Ya habíamos dicho, yo aquí les dejé también este componente para que ustedes ingresen a Odin. Recuerden algo. Nosotros tenemos las siguientes herramientas para desarrollar nuestras tutorías. Una es la plataforma Moodle, que es la que estamos viendo hoy y donde están todos los materiales, los archivos, las tareas, las actividades. Pero también tenemos la plataforma Odin. En Odin es donde están las notas que van a quedar registradas. Recuerde que aquí en Moodle también manejamos las notas. Es decir, todas las notas que tenemos allí, básicamente las vamos a desarrollar en cada uno de los elementos o actividades que usted tiene. Entonces, esas notas al final las vamos a trasladar aquí. Entonces, aconsejable, en Moodle, que es esta actividad que tenemos aquí, básicamente usted va a subir sus talleres, sus trabajos, etcétera. Y ahí va a encontrar sus calificaciones. Cuando ya cerremos el ciclo de las notas, es aconsejable que usted también en Odin verifique sus notas. Entonces, aquí, cuando usted le da clic aquí en este enlace, básicamente lo que él le va a abrir es esta ventana para que usted pueda acceder con su usuario y su contraseña a las notas que nosotros ya les hayamos dado. Claro, está allí. Entonces, aquí tenemos las primeras actividades. Entonces, hay un taller de Windows, que básicamente ese taller son una serie de investigaciones que usted va a hacer, ¿sí? Entonces, hay cosas como cuáles, que es un sistema operativo multitarea, para qué sirve la barra de tareas, que es un acceso directo y otra cantidad de actividades que usted va a resolver en un archivo de Word con su actividad, con toda la portada, el desarrollo del tema,
la bibliografía de dónde fue que lo consultó y lo va a subir aquí, ¿sí? Donde dice subir taller de Windows. Entonces me dice, ¿hasta cuándo hay plazo? Fecha de entrega de esta actividad está hasta el 17 de agosto a las 23:55. Si usted viene y mira el 17 de agosto, es el próximo lunes. Quiere decir que usted, esa investigación que hizo básicamente, usted la va a subir aquí dentro de este elemento que básicamente le colocamos aquí. Entonces, todas las actividades que desarrollemos en la plataforma siempre van a estar acompañadas de ¿qué? Del taller y de dónde hay que subirlo. Hay que tener presente entonces que esta actividad que usted tiene aquí, hay que subirla acá. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Queda claro? Profesor, una pregunta. Señor. El otro taller que aparece ahí, que es el taller práctico de Microsoft Word, también es para el 17 de agosto. Ya vamos para allá como Jack el Destripador, vamos por partes. Bueno, señor Luis. Gracias. Listo. ¿Hay preguntas con esta primera actividad? ¿Ninguna? Bueno, entonces. Resulta que aquí hay otra actividad que es un componente de un taller práctico de Word. Resulta que ustedes casi todos conocen y han laborado y trabajado con Word, que es un procesador de texto. Ese procesador de texto, que es el que yo tengo aquí, pues básicamente lo que nos permite es hacer carticas y no sé qué. Como muchos ya han laborado en eso, entonces yo qué es lo que pretendo con esta otra actividad. Esta otra actividad, básicamente lo que vamos a tratar de hacer es una especie de nivelación, es decir, de conceptos de lo que usted ya sabe, maneja. Pues digamos que aquí no vamos a profundizar ni que en negrilla, cursiva, ni subrayado, pero sí lo vamos a retomar dentro del taller. Si usted ve el taller, está compuesto de las siguientes actividades. Entonces me dice, vea, este taller nos va a permitir reforzar todos los conocimientos que se tienen sobre Word por medio de actividades prácticas que se deben diseñar en esta herramienta y se desarrollará en ese taller. Se debe desarrollar este ejercicio tomando el texto WiMAX banda ancha que está anexo no en el correo sino en la plataforma. Entonces, si usted ve aquí en la plataforma hay un elemento que se llama WiMAX banda ancha. Entonces, ese componente de WiMAX banda ancha es el que ustedes van a desarrollar con todas las actividades que básicamente están aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿usted qué va a hacer? Si usted viene y le da clic sobre WiMAX banda ancha, él lo que hace básicamente es descargarle ese archivo, porque ese archivo es un documento de Word. Entonces, cuando usted guarda ese archivo ahí, que lo descargó, entonces usted lo único que va a hacer básicamente es, pues, abrirlo, que es lo que nos está diciendo el taller, que básicamente elaboremos todas las actividades que hay en el taller con base a este archivo que hay aquí. Entonces, este es un archivo que tiene alrededor de 95 páginas, si mal no estoy. Y lo que usted va a hacer, ¿qué? Usted viene a esta primera actividad y dice, vea, a 3 párrafos del texto, cámbiale la fuente, el color, el estilo, el tamaño, efectos de espacio, entre los caracteres. ¿En cuál documento? En este que se llama WiMAX banda ancha. ¿A cuáles párrafos? Pues ahí no me dice a cuáles párrafos. Usted básicamente escoge o selecciona cuáles son los párrafos que básicamente va a utilizar para esto. Entonces, la segunda actividad que me dice, venga, al primer párrafo colóquele sangría en primera línea y al segundo párrafo colóquele una tabulación izquierda. Algunos de estos conceptos del taller usted ya los conoce, hay otros que no. Entonces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Bueno, usted le dice, venga, a 3 párrafos. Entonces dice, esto es un párrafo, este es otro párrafo y este es otro párrafo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Pues colóquele negrilla, colóquele otra vaina, no sé qué, etcétera, según lo que me esté dictaminando el taller.
en las actividades que yo tengo aquí. Y así, sucesivamente, usted va a desarrollar estas 23 primeras actividades. Especial cuidado, la que no van a realizar es una que se llama, este número 20, que se llama guardar el documento como página web. No lo vamos a hacer por el momento y más adelante vamos a ver esa parte de esa explicación. Hasta estas 23 actividades que hay aquí, usted la idea es que lea el taller, que valide si conoce ese elemento, cómo se hace, cómo no se hace, y con base a eso, haga el taller. Aquella actividad del taller que, por ejemplo, usted no conozca y no sepa cómo se hace, pues entonces la marca y dice, venga, profe, lo que pasa es que hay una vaina que se llaman secciones y pues yo sí leí e investigué de eso, pero le cuento que no di pie con bola en esa vaina. Entonces usted la apunta y con base a eso vamos a ir solucionando las dudas que tengamos con respecto a eso. Por eso, ese taller de WiMAX banda ancha, si usted ve, aquí no hay ningún subir, porque resulta que esa actividad, la idea es que la vamos desarrollando. Y usted, conforme la va desarrollando, va dejando las inquietudes que tiene al respecto. Entonces, por eso la idea con ese taller de Word y de WiMAX banda ancha, con el que usted lo va a realizar, es poder establecer cuáles son los elementos en los cuales yo sí conozco, pero hay otros que no conozco. ¿Es claro allí? ¿Tienen alguna duda adicional? Entonces, esa es la metodología que básicamente vamos a tratar de organizar y de utilizar. Entonces, quiero escucharlos. Para ustedes, ¿qué es Internet? Podría ser un medio de comunicación, profesor. Sí, ¿quién más? El Internet podría ser una forma de comunicación entre ciertas personas o de información o sea, el Internet conlleva muchas cosas en sí, no solamente es comunicación, también es información. Ok, ¿quién más? También podría ser un medio de transmisión de datos y de medios audiovisuales también. Ok, entonces el Internet básicamente es, digamos, un medio que me permite es un medio de comunicación, pero ese medio de comunicación es en ambos sentidos, es decir, yo puedo enviar, puedo recibir. A hoy se ha vuelto cada vez más popular, se ha vuelto cada vez más importante, ha cogido mucho auge, sobre todo a hoy, con el componente de la pandemia, con todo lo que estamos viviendo. Entonces, ese Internet a hoy se ha convertido, digamos, en una herramienta muy fundamental que lo que nos va a permitir básicamente es poder desarrollar todas las actividades, tanto laborales como investigativas. También entonces está el componente de todo lo que tiene que ver con esparcimiento,
en el sentido de que pues básicamente yo también puedo encontrar algunos elementos de redes sociales, de otra cantidad de elementos que básicamente me van a permitir como poder visualizar todo lo que tenemos allí. Aquí hay un video corto al respecto de esto que pues vale la pena que de pronto lo miremos y lo tengamos presente. Miremoslo. Bienvenidos al canal de Ciencia y Tecnología. Hoy vamos a hablar sobre qué es el Internet. Internet proviene de las dos palabras Interconnected Network, o redes interconectadas, y algunos indican que proviene de International Net, que es red mundial. Internet llama la red de redes porque interconecta computadoras, redes de computadoras, celulares, tabletas, impresoras y todo lo que pueda tener una tarjeta de red. Esta red global tiene la característica de utilizar el mismo lenguaje de comunicación y se le conoce como TCP/IP. La Internet tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas. 3 años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema de IDEAD, gracias a que 3 universidades de California y una de Utah lograron establecer una conexión conocida como ARPANET. A diferencia de lo que suele pensarse, Internet y la World Wide Web no son sinónimos. La WWW es un sistema de información desarrollada en 1989 por Tim Berners-Lee y Robert Kayau. Este servicio permite el acceso a información que se encuentra enlazada mediante el protocolo HTTP. Otros servicios y protocolos disponibles en la red de redes son el acceso remoto a computadoras conocido como Telnet, el sistema de transferencia de archivos FTP, el correo electrónico, el intercambio de archivos P2P y las conversaciones online o chat. A finales de los 80 y principios de los 90 se desarrollaron las herramientas necesarias en hardware y software como el HTML, servidores donde alojar los sitios web, navegadores de Internet, los cuales permitieron al gran público acceder y manejar Internet con un simple clic de ratón. Gracias a estas y otras herramientas, miles de empresas nuevas se fundaron creando un nuevo modelo de negocio basado en la red. Google, Facebook, Yahoo, eBay, Wikipedia y otras. Internet representa el máximo exponente de la globalización. Es un espacio donde podemos comprar, vender o compartir cualquier producto, servicio o información con cualquier persona y lugar del mundo. Es decir, Internet es un lugar donde interactuamos globalmente. Internet nos ha cambiado la vida en todos los aspectos. Gracias a la red de redes podemos leer las últimas noticias, podemos interactuar con nuestros amigos y conocidos gracias a las redes sociales, podemos comprar comida o vender acciones desde el sofá de nuestra casa con un solo clic, podemos acceder a cualquier fuente didáctica que nos permita ampliar los conocimientos sobre alguna materia. Internet ha sido impulsor de un nuevo estilo de trabajo conocido como el teletrabajo. Pero no todos son ventajas para Internet. Hoy en día es una realidad que numerosas personas de todo el mundo sufren adicción a la red. Están conectadas 24 horas al día, una nueva adicción y enfermedad del siglo XXI y la vulnerabilidad de la privacidad de las personas. Por otro lado, los virus y ataques informáticos han encontrado en Internet el medio perfecto para propagarse y atacar a un amplio número de computadores y ordenadores de todo el mundo. Por último, un posible ataque o fallo global de todo Internet puede desencadenar un gran caos en todos los países desarrollados, dada a que gran parte de la seguridad y economía de dichos países están basados en Internet. De tal forma que se ha generado una gran dependencia muy peligrosa en caso de fallo de la gran red mundial. Con objeto de evitar estos problemas, actualmente se están desarrollando leyes y acciones globales que permitan minimizar y o eliminar los efectos nocivos de las desventajas citadas anteriormente. Gracias por visitar nuestro canal. No se olviden de suscribirse para que les llegue el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego. Podemos observar entonces que efectivamente Internet es una cantidad de componentes que básicamente lo que hacen es unirse entre todos para poder darme
ese tipo de conexión o de enlace a través de lo que necesitamos. Entonces, permite consultar información, permite descargar información, pero también hay un componente de riesgo y es sobre el componente de noticias falsas. Esas noticias falsas en muchas ocasiones han conllevado a que se genere un caos. Entonces, por eso es muy claro que antes de poder difundir, compartir todas las noticias que de pronto en muchas ocasiones tenemos acceso, pues básicamente es validar si son reales o no son reales para no causar muchos elementos que lo único que hacen es de pronto ocasionar mucho daño. También entonces hablan de todo el componente de Facebook o básicamente Facebook, todo el componente de redes sociales. Esa parte de redes sociales que hoy se tiene, básicamente entonces es un medio de comunicación en los cuales pues lo que tenemos es que pues información que básicamente manejamos allí, pero estos elementos tecnológicos han crecido cada vez más hasta tal punto de que yo a través de las redes sociales entonces puedo generar compras, puedo vender, comprar cualquier tipo de elemento. Hablaban también entonces que el Internet es a hoy utilizado también para todo el componente de poder comprar todo lo que usted necesite dentro del Internet, todo lo que usted requiera. Entonces, hay páginas, por ejemplo, como lo es Linio, que es un componente entonces colombiano que básicamente lo que hace es que pues, vender todo lo que básicamente usted necesite o requiera. También entonces hay páginas como chinas, como lo es AliExpress, y usted desde allí también podrá comprar o adquirir todo lo que básicamente usted necesite dentro de todo el componente de lo que usted requiera. Entonces usted puede comprar desde comida, componentes naturales, esotéricos, todo lo que usted requiera a través de Internet. Y básicamente lo que va a hacer es usted establecer un vínculo comercial y hacer una compra con cada uno de estos elementos. Así como son todas las páginas que hoy tienen la mayoría entonces de comercios electrónicos a nivel mundial, como lo es Amazon, como lo es eBay, o como lo es entonces todos los hipermercados que hoy en Colombia tienen establecido todo este componente. El video también entonces nos habla al respecto de cuáles son los riesgos que hoy corremos. Esos riesgos que hoy corremos, pues básicamente están enfocados en qué, en que no todo por donde lo que yo navego básicamente son componentes que son seguros. Hay páginas que no ofrecen nada de seguridad y que lo único que hacen básicamente es exponer su información. Si usted ve cada que usted navega por cada una de estas páginas y en algunos casos, por ejemplo, miremos la de El Tiempo. Cuando usted accede a la página, a cualquier página a hoy en Internet, siempre va a aparecer un componente que lo que le va a decir es básicamente, venga, usted va a permitir que podamos recolectar su información. Entonces, mire lo que dice aquí. En este portal utilizamos los cookies propios y de terceros para gestionar el portal, elaborar información estadística, optimizar la funcionalidad del sitio y mostrar publicidad relacionada con sus preferencias a través del análisis de navegación. Puede conocer cómo deshabilitarlos o obtener más información aquí. Entonces, si usted le da clic ahí, pues básicamente aquí le empiezan a establecer cuáles son las políticas de navegación. Esto debido a que resulta que cuando usted navega en Internet y dentro de su computador hay unos elementos que se llaman las cookies, que son galletitas. Y dice que se crean o se actualizan en el computador o el dispositivo del usuario de manera automática. Cuando éste accede a un portal electrónico de Internet y terceras personas básicamente van a poder leer esa información. Entonces, esos componentes de las cookies, cada que usted navega por Internet, él le va siempre a preguntar
en todas las páginas que si usted autoriza el uso de las cookies para poder que ellos puedan hacer una cantidad de información. ¿Eso salió debido a qué? Eso salió debido a la Ley de Protección de Datos Personales, pero que implementaron en Europa y que básicamente les obligó a, venga, ¿por qué me tienen que coger mis datos para poder bombardearme después con una cantidad de propaganda y de cosas que realmente yo no autoricé? Entonces, por eso aquí lo que están diciendo básicamente es, venga, usted permite que esas cookies recolecten información para después enviarle a usted. ¿Dónde y cuándo nos las envían? Cuando usted navega por cada una de estas páginas, Linio, AliExpress, Mercado Libre, etcétera, lo que hacen básicamente es que cuando usted ingresa a su correo electrónico, lo que está haciendo básicamente es que le aparecen unos mensajes allí, y esos mensajes son como ofertas que usted estuvo navegando, que una cantidad de cosas, y muchas veces uno dice, venga, ¿por qué me apareció este cuento tan raro? Si yo sí, alguna vez estuve interesado en comprar algo en línea, estuve averiguando entonces, no sé, una parte de unos televisores, pero muy raro porque me viene a aparecer ahora. Pues eso obedece a eso básicamente, a que usted les dio autorización para que ellos pudieran consultar y capturar esa información de las cookies, que son galletitas o información que tiene. Además, porque es que hay unas cookies que también guardan información confidencial. En las cookies que se guardan las páginas web que usted visitó, si usted accedió, algunas guardan el nombre del usuario y algunas mucho más agresivas empiezan a guardar todo el componente de lo que tiene que ver con la contraseña. Entonces, por eso se vuelve riesgoso cuando usted empieza a navegar en internet y a veces a todos le decimos yes, 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 y a veces no leemos. Si usted ve todas las páginas web que son confiables y que tienen un componente de seguridad, tienen un candadito aquí. Ese candadito me dice que la conexión es segura y que tiene unos certificados válidos y que dice que las cookies son 208 que yo tengo en mi equipo que están utilizadas. Si yo quiero ver ese tipo de certificado, que me está diciendo que ese tipo de certificado tiene una validez, pues básicamente lo que me va a empezar a mostrar es, venga, usted está navegando por internet, pero tenga en cuenta entonces varias cosas. Vea, ese certificado que usted tiene básicamente es para probar su identidad con ese tipo de equipo. ¿Y quién me lo está generando? Me dice que ese certificado me lo está generando DigiCert Security Site SCCA1, es una empresa de Estados Unidos. ¿A quiénes se lo están emitiendo? Al www.eltiempo.com.co. Entonces, todos estos elementos son ¿qué? Pues básicamente son estos elementos donde me habla del detalle, son los componentes que hacen parte integral de todo ese elemento de esa llave o de esa encriptación que le hacen a esos tipos de certificados. Por eso cuando usted anda en una página, valide que aquí me dice que este candadito me está diciendo que mi información sí está viajando segura. A hoy todas las páginas tienen todo este componente. Linio lo tiene, me dice que ese certificado es válido. Cuando esos certificados se dan por un tiempo, mire que este certificado lo emitió Amazon básicamente. Y si miramos este de AliExpress, ¿quién emitió el certificado? Entonces me dice que ese certificado fue emitido por DigiCert Security Site, el mismo que le emitió entonces a El Tiempo. Miremos el de Mercado Libre. El de Mercado Libre me dice que el certificado por DigiCert SH2. Entonces, esos certificados lo que me permiten es que tienen una vigencia y me dice que en este caso, por ejemplo, es válido desde el 17 de febrero del 2020 hasta el 22/02 del 2022. ¿Quién define este componente? Pues cuando usted adquiere ese tipo de certificado, el ente que se lo vendió le dice hasta cuánto y cuánto tiempo le va a durar ese tipo de certificado. ¿Qué sucede cuando esto se vence? Cuando esto se vence y usted está navegando una página como estas, él le va a empezar a decir, venga, cuidado porque esta página es riesgosa y usted puede tener inconvenientes si se conecta a través de esa página web que hay allí. Lo mismo sucede entonces con la parte de un banco. Entonces, si usted viene al banco también, entonces dice, venga, sí, esta página es segura, ¿sí?
Ya, sí, ya. Básicamente entonces tiene un certificado también. Y ese certificado también, básicamente, mire que cada uno cambia los componentes de seguridad y el emisor. Entonces esos elementos son los que le permiten a usted establecer que cuando usted vaya a hacer una compra por aquí, realmente usted sí esté seguro con respecto a esa página web que usted básicamente está visitando. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Qué sucede entonces cuando viajo por páginas que no son seguras? Pues voy a exponer mi información. Y esa exposición de la información que yo básicamente estoy entregando permite que pues me la capturen y se me la puedan llevar para otro sitio o que me la puedan vulnerar. Es por eso que las redes sociales entonces han tomado tanto auge. Además, porque hay un gran componente que maneja y que administra la Superintendencia de Industria y Comercio, y es todo lo que tiene que ver con la parte de protección de datos personales. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de hacer todo el componente de revisar y hacer seguimiento de todos los elementos de protección de datos personales. Entonces, hay un componente aquí dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene que ver con toda la parte de protección de datos personales. Me imagino que todos ya conocen este componente de esta ley. Y ese componente básicamente es que yo como persona natural deberé dar autorización por el componente de protección de datos personales y por el componente de Habeas Data, que es el componente del sector financiero, que es el que me permite que yo deba solicitar ese tipo de autorización de administración de los datos personales. Es por eso que al comienzo de la tutoría entonces dijimos, venga, necesitamos entonces obtener de ustedes todo el componente de autorización para poder dejar registrada toda esta información. Este componente es un componente todo legal, básicamente, y hay un componente de lo que son decisiones administrativas que ha tomado como base la superintendencia para establecer algunos componentes de sanciones o de apelaciones con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, aquí le dicen, vea, Facebook In. Entonces me dice, vea, en la resolución 1292 del 1 de abril del 2020, la ley estatutaria 1581 del 2012 es aplicable a Facebook Inc. porque recolecta datos personales en el territorio de la República de Colombia a través de los cookies que instala en los equipos y dispositivos de las personas residentes o domiciliadas en Colombia. El principio de la responsabilidad demostrada de la accountability le impone a Facebook Inc. el deber de probar que ha adoptado medios apropiados y efectivos para garantizar la seguridad de la información de sus usuarios. En el ciberespacio no desaparecen los derechos humanos ni la ciberseguridad. Entonces, muy posiblemente pudo haber sido de que creo que ya Facebook y a lo que es a Google, los representantes aquí en Colombia, los han citado para unas explicaciones ante el Senado y ante la Cámara al respecto de todo el manejo de la información que ellos han obtenido a través de todo el componente de información. Es por eso que es muy aconsejable que cuando yo navegue por internet, pues básicamente lea muy bien qué es lo que yo tengo dentro de todo este componente y qué es lo que estoy entregando. Todos también conocen y creo que han escuchado hablar sobre la dark web, ¿sí? Básicamente, entonces, es todo el componente de lo que es el Internet oscuro, es decir, lo que yo no veo. Todas estas páginas web que nosotros tenemos aquí y que hemos navegado por cada una de ellas están bajo un componente que permite buscarlo a través de Internet. Es decir, que son páginas que son indexadas y que cualquier buscador, bien sea Google, Yahoo, Bing, están catalogados para poder acceder a ese tipo de información. Pero cuando hablamos de la web oculta, pues básicamente es un componente no indexado. Como es un componente no indexado, pues son componentes
que básicamente están atrás en unos servidores, pero que para poder acceder a ellos, básicamente yo lo tengo que hacer independiente de los navegadores. Es decir, este navegador no me sirve para irme aquí a la dark web. Tengo que utilizar Tor, que es uno de los componentes útiles y de navegación para poder consultar información en la dark web. Esa web oculta básicamente tiene muchos componentes oscuros dentro de eso. Entonces tiene venta de armas, tiene componentes biológicos, tiene todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, derechos de autor. Es decir, todo lo que usted no puede ver a través de este componente, usted lo puede ver allá. ¿Es un componente delicado y riesgoso? Sí, claro, porque puede ser que la información que hay en la dark web no sea tan confiable como yo esperaba, o puede ser de que antes me estén timando dentro de todo esto. ¿Alguna pregunta hasta allá con respecto a todo lo que hemos llevado aquí de Internet? ¿Todos conocían la dark web? Pues yo no la conozco, obviamente, pero sí he escuchado ciertas cosas. Yo también había escuchado sobre la dark web o deep web, creo que es lo mismo. No estoy mal. Ya había escuchado de ello. Entonces, así como lo es las redes sociales, esta dark web o deep web, pues básicamente son elementos que son de delicado manejo. Sobre todo, por ejemplo, en redes sociales. Redes sociales a hoy es crítica para los adolescentes. Críticas porque básicamente es un componente que los ha llevado a hoy a mostrar otras facetas totalmente diferentes. Entonces hay componentes o hay retos dentro de Facebook que básicamente están poniendo digamos, en crítica situación toda la información de lo que tienen cada uno de los actores que se conectan a todo este componente de redes sociales. Entonces se ven permeados porque básicamente usted en Facebook, pues usted está navegando por un componente que realmente usted asume de que los que están allí realmente son las personas que usted conoce, pues porque las ha visto físicamente y pues porque puede ver las fotos que ellos básicamente tienen allí. Pero hay un componente bastante delicado con respecto a cuando hay una suplantación. Ese componente de suplantación en todo lo que hay con respecto a redes sociales es muy delicado, porque es que esa suplantación la puede realizar cualquiera. Es decir, alguien puede coger una foto de cualquiera de nosotros, guardarla y llevársela básicamente y hacer una suplantación en Facebook y empezar a hacer difamaciones o empezar a hablar de otras personas. Eso hace un daño básicamente hacia la persona. Entonces, es por eso que ese componente de redes sociales es muy delicado y debe ser de un manejo básicamente muy estricto. Además, porque a hoy a veces entregamos mucha información a través de redes sociales. Entonces puede ser que estemos navegando en Facebook y vemos entonces un artículo interesante, ingresamos a ese enlace y así nos vamos yendo y vamos entregando mucha información. Recuerde que en muchas ocasiones es fácil que nos puedan rastrear nuestro computador desde internet sin ningún problema. Por eso es que yo tengo que tener muy claro cómo hago para navegar. Entonces algunos tienen un componente que utilizan cuando navegan en internet, que es navegar de forma segura o en forma incógnita. Eso de cierta forma, digamos que lo protege, pero hay un componente que es muy claro y es el de básicamente tener mucho cuidado al momento de estar en todos este tipo de elementos que hoy tenemos. Además, porque recuerden que con la evolución que hemos tenido de conexiones y de poder interactuar con cada uno de los elementos que hoy tenemos, entonces, y con todos los dispositivos que se conectan, básicamente estos wearables que hoy tenemos y que son todos estos dispositivos que usted puede conectar a través de sus equipos de cómputo o de comunicaciones, pues han obedecido a que cada vez crezcan más. Entonces usted puede tener los relojes, las cintas, puede tener entonces el Google Glass, el celular,
y tiene todos los dispositivos hoy conectados. Eso le permite que usted pueda tener mucha más información. Entonces usted puede empezar a capturar información a través de su reloj o de su manilla, ¿sí? Entonces, así como vemos este que hay aquí, que es estilo holograma. Y los wearables fueron básicamente creados para poder establecer un tipo de comunicación que me permitiera hacerle seguimiento al componente de salud de las personas. Entonces es por eso que usted a través de estos relojes usted puede hacerle seguimiento a la parte del oxígeno en la sangre, puede hacerle seguimiento a la calidad del sueño, al ejercicio, al peso, a toda la parte de cómo está su comportamiento en salud a través de estos elementos. Eso ayuda demasiado a que muchos elementos sean un componente de control para el entorno de salud de cada una de las personas. Y adicional a eso, entonces también tenemos hoy unos componentes que básicamente han surgido y que nos está llegando cada vez más, que son las redes 5G. Estas redes 5G a hoy básicamente lo que están haciendo es migrando a un componente de mucha más velocidad. Pero para poder migrar a esas redes 5G necesitamos más interconectividad, porque son más los dispositivos que hoy se están conectando. Entonces tenemos dispositivos de relojes, todos los componentes de las manillas, todos los componentes de las gafas, pero hay dispositivos en nuestra casa que también se conectan. Entonces usted tiene el celular, perdón, tiene el televisor, tiene la estufa, la nevera, tiene la licuadora, que son componentes de última tecnología y que lo único que usted hace es empezar a adicionarlos y a conectarlos dentro de todo su componente de comunicaciones, porque le van a permitir a usted poder controlar todo desde su celular. Así como están migrando hacia hoy todas las empresas, como lo es, por ejemplo, los servicios públicos. Entonces muchos ya se están yendo a elementos en los cuales usted pueda tener un mayor seguimiento. Entonces todo el componente de consumo de agua, pues que básicamente a usted le permita conocer el día a día de cuánto es el consumo de agua que usted tiene hasta el momento. Eso con el fin de poder hacerle un seguimiento exhaustivo a eso. Igual de la energía y todo lo que usted pueda consultar a través de este tipo de conexiones. Eso sería, digamos, algo bastante interesante dentro de eso. Pero también tenemos el componente de riesgo, es decir, quien pueda vulnerar ese tipo de información que básicamente está llegando y que yo tengo dentro de todo mi componente. A esa parte entonces también se nos adiciona un componente que es todo lo de cloud computing o toda la parte de servicio en la nube que hoy tenemos. Entonces aquí tenemos un videito también de en la internet qué es y para dónde es que vamos con todo esto. La cantidad de información que generamos y almacenamos crece de manera exponencial. Nuestro dinero, nuestros secretos, nuestras vidas serán digitales y más vulnerables que nunca. Si calculamos la cantidad de información que tenemos por persona, hablaríamos de unos 8 gigas. Bien, si esa tendencia se mantiene durante otra década, por ejemplo hasta el año 2020, cada uno de nosotros tendremos unos 130 terabytes de información por persona. 130 terabytes por persona. Más información que la biblioteca del Congreso por persona. ¿Cómo mantendremos esa información a salvo? Eran Feigenbaum es el director de seguridad de Google. Cree que el futuro de la protección de datos está en la computación en nube, una nueva tecnología llamada así por su naturaleza nebulosa. La computación en nube es un concepto que consiste en coger los mismos datos, servicios y aplicaciones que hoy en día tenemos en nuestro ordenador o en nuestro servidor y trasladarlos a una nube. Pero esta nube no está en el cielo, es una red mundial de servidores y cada uno de ellos contiene fragmentos de nuestra información. Solo cuando entramos en el sistema todas las piezas se juntan. Podemos acceder a esa información en cualquier momento y desde cualquier lugar. A medida que generemos nueva información, documentos, imágenes, vídeos, lo que sea, todo se almacenará en la nube. De pronto cualquier ordenador puede convertirse en nuestro ordenador. Lo único que necesitamos es un punto de acceso. Este cambio será toda una revolución. Move it
Trasladar los datos a la nube es muy similar a lo de la banca. El cambio que se produjo hace unos 200 años, cuando se pasó de guardar el dinero bajo el colchón, de modo que podías llegar a casa y verlo a diario, pensando que así estaba seguro, a meterlo en un banco donde no lo podías ver. Con los datos pasa lo mismo. Pasan de tu disco duro, de tu ordenador personal, que consideras seguro, a estar en una nube. Fragmentar la información y guardarla en diferentes servidores es en sí una forma de protegerse contra los hackers y el robo de identidad. El trabajo del hacker será más complicado. Tendrían que poner en peligro sistemas múltiples y saber exactamente dónde buscar. Y protegernos de los ciberataques pasará a ser una cosa del pasado. Ahora los usuarios tienen que ser expertos en seguridad para proteger sus datos. Tienen que saber de antivirus, de cortafuegos. Trasladando estos datos a la nube, esos problemas desaparecen. Nos evitará además otras incomodidades. Se acabó lo de cargar con el portátil o con los pesados discos duros. Today, a quarter of the world's population, 1.5 billion people, connect to the internet. Over the next 5 years, there will be over 10 billion client devices and another billion users accessing hundreds of thousands of internet services, all competing for limited IT resources that will likely choke traditional infrastructures without a radically simpler, more secure, and more efficient way of doing things. Cloud computing offers that potential. New approaches to IT automation and the ability to rapidly scale computing resources offer IT organizations the promise to swiftly respond to the demands of users in a new, cost-effective manner. But there are challenges to overcome. There are real limitations in power, space, capacity, and bandwidth in today's data centers. There is also risk that closed proprietary cloud computing architectures will stifle innovation. Today, IT organizations struggle to share data between providers, to allocate resources automatically, and to ensure that the cloud-based applications maximize user productivity regardless of the device being used. Intel's vision is a multi-year evolution to deliver cloud-based architectures that enable federated, automated, and client-aware cloud services. No longer will clouds be constrained by proprietary protocols. Interoperable solutions that embrace standards will prevail. Visualize. Enterprises easily moving data and sharing services between private clouds and public cloud providers when they need it. Resources that are dynamically allocated and automatically optimized for maximum utilization and power efficiency. End-user devices that are automatically recognized by cloud services and receive cloud-based applications in the most optimal fashion. The foundation for this vision and the future of cloud computing will be defined by an open approach that delivers best-of-breed technologies combined with flexibility and choice from data center to client. In fact, global IT technologists are demanding cloud infrastructures that are open and interoperable. To turn this vision into reality, Intel has brought together a broad network of leading hardware and solution providers to rapidly build and enhance cloud solutions that are interoperable, multi-vendor, and embrace standards. These solutions promise to keep your data secure and safe, make your data center more energy efficient, and simplify the manageability of your cloud infrastructure while optimizing application delivery. Intel has a rich history of engaging the ecosystem and leading IT transitions, from defining open standards for networking, wireless, and connecting devices to your PC, to bringing volume economics to servers. The cloud brings forward the next major inflection for IT. Ok, entonces, si vemos todo el componente de la nube, este componente de nube que hoy nos llega cada vez más rápido, pues digamos que lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos que lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, es que nube ha existido hace mucho tiempo. Si alguno tiene creado, por ejemplo, una cuenta en Yahoo o en Hotmail desde hace mucho rato, pues lo que teníamos era una nube. Es decir, yo puedo almacenar todos mis correos en la nube y permanecerán allá, y para donde usted se vaya, pues básicamente tendrá toda esa información. Pero a hoy, y no hace mucho, pues básicamente la nube está contemplada
para las empresas, para que puedan migrar esos componentes que hoy se tienen en las organizaciones, pero a un nivel de nube o almacenamiento en Internet. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también. Cosas buenas es que básicamente yo le estoy entregando todo el componente de lo que tiene mi sistema de información a un tercero. Bueno, por aquí nos acompaña entonces el coordinador académico, al cual le vamos a dar entonces la oportunidad de que nos pueda compartir una información para este inicio de este ciclo. Máster Amortegui, buenas noches. Colega, muy buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias. Bueno, colega, no sé si sea pertinente en este momento dar un mensaje a los estudiantes. Claro que sí. Bueno, colega, antes que nada saludarte de manera especial y extender este saludo también especial a todos nuestros estudiantes. Y para los que no me conocen, yo Edison Amortegui Granada, coordinador académico en niveles de pregrado y posgrado de la universidad. Estamos pasando en esta primera semana de operaciones por cada una de las aulas extendidas, dándoles un mensaje de bienvenida, diciéndoles que estamos aquí apoyando toda la operación académica y explicarles un poco cuál es el plan que la universidad en este momento ha concebido en el marco del COVID-19 y según las directrices que nos ha dado la Secretaría de Educación. Estamos trabajando con un modelo, la Secretaría nos dijo, ustedes como institución diseñense el modelo de alternancia, que es el modelo con el cual vamos a regresar de manera paulatina a las aulas. La idea es que mientras que en ciertas tutorías, mientras que la mitad del salón está en un espacio presencial con el tutor en las instalaciones, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, la otra mitad esté en tiempo real desde la casa apoyado en TICS. Ese es más o menos el plan de alternancia. Va a aplicar solo para ciertos módulos, los módulos base de carrera y los módulos que por su nivel de practicidad meriten utilizar los laboratorios o las aulas o las instituciones de la universidad. Ese plan de alternancia va a ser definido por tutores y por estudiantes en las primeras semanas de operación académica y es un derecho del estudiante decir no asisto a las instalaciones. El que por motivos de seguridad, motivos sanitarios o por motivos personales desee no asistir a las instalaciones puede ver el desarrollo de todos los módulos con apoyo en TICS como lo estamos teniendo en este momento. Ese es el mensaje, un mensaje de bienvenida. No sé si alguien quiera hacerme alguna pregunta. Por el chat les voy a compartir una información bien importante. En primera medida, una pieza gráfica en la que explicamos institucionalmente cómo vemos el plan de alternancia, una pieza gráfica donde explicamos los protocolos de bioseguridad, un enlace de una encuesta que estamos realizando sobre la salud mental y las condiciones de conectividad de nuestros estudiantes en el marco del COVID-19. Y les voy a dejar todos los canales de comunicación con las diferentes áreas de la universidad por si tienen alguna gestión que realizar. Colega, muchas gracias por abrirme el espacio y si alguien tiene alguna pregunta, estaré acá. Muchas gracias, mi profe Mortegui. Bueno, sí, es bueno que de pronto aprovechemos esta oportunidad para aquellos que de pronto tengan alguna duda al respecto, la podamos realizar entonces aquí en línea con nuestro coordinador académico. De a uno, no todos al mismo tiempo, porque pues él no puede contestar a todos al mismo tiempo. Bueno, colega, creo que no tienen preguntas los muchachos. Cualquier cosa, estaré muy pendiente. Muchas gracias por haberme abierto el espacio y de nuevo a todos, bienvenidos. Muchas gracias, director. Bueno, entonces, ahí entonces nos envía el director académico todo el componente de una serie de contactos también para que lo tengamos muy en especial cuidado para que lo podamos primero pues utilizar y si hay alguna consulta pues también entonces que lo podamos organizar. Entonces, ahí están cada uno de los contactos, está el registro y control, está dirección académica, coordinación académica, está el componente de tesorería en correos electrónicos y está lo que él nos mencionaba con la parte del plan de alternancia académica y cuáles son los protocolos de bioseguridad que hoy básicamente está llevando la universidad. También entonces nos está compartiendo una encuesta TICS a los estudiantes para que podamos desarrollarla y la podamos utilizar dentro de todos los marcos legales que básicamente nos están conllevando a todo este componente que hoy tenemos. No sé si haya entonces alguna inquietud hasta allí.
Además, también entonces les compartí por el chat para que aquellos que todavía no los tenemos incluidos dentro del chat, lo de la encuesta para estudiantes, que creo que debe ser esta que el profesor Mortegui nos compartió y que básicamente, ¿la están viendo ahí en pantalla? Sí, señor. Ok, entonces aquí está la encuesta de salud física y mental de estudiantes y también física y mental de empleados y profesores. Recuerden que la idea de esta encuesta es poder tener actualizada toda su información, además de que pues la información debe de ser de cierta forma confiable y debe de ser muy sincera. Entonces, si tengo síntomas como gripa, si tengo síntomas como fiebre, ustedes me escucharon que tengo tos, no es que tenga COVID, no, sino que a veces estos cambios climáticos se vuelven muy complejos. Entonces, altas temperaturas a veces y con componentes fríos en la noche, a veces los estabilizan mucho a uno. Además, porque este cambio climático de venir de entonces de algunas lluvias y después pasar a estos tiempos secos son bastante complicados dentro de todo esto. Entonces, sí es tener presente todos estos componentes que hoy básicamente estamos entregando. Bueno, ¿hay alguna pregunta entonces de lo que acabamos de ver con respecto al Internet y al componente de la nube? Entonces, sí es darles claridad de algo y es que básicamente la nube a hoy, digamos que ha presentado unos componentes bastante importantes para muchas compañías. ¿Importantes en qué sentido? En que yo le estoy entregando mi información de mi compañía a una parte externa, pero esa parte externa con una gran calidad en tecnología y en unos componentes que lo que me están permitiendo es, venga, administreme toda mi información que yo tengo, pero en un componente seguro que ustedes manejen. Eso me brinda a mí, digamos, una parte de confiabilidad con respecto a todo ese manejo que yo le estoy entregando y todo lo que básicamente tengo en mi compañía para que pues no tener, digamos, como esa carga de dinero para estar actualizando mi servidor. Entonces muchas empresas hoy que han optado, venga, migrémonos hacia la nube que de pronto es un poco más barato, no es tan costoso y nos va a ayudar para poder tener una actualización mucho más clara. Entonces cuando usted tiene los equipos de cómputo, por ejemplo, en su empresa y se van a actualizar, pues básicamente hay algunos elementos bastante delicados y es que resulta que la tecnología, cuando yo la actualizo, pues básicamente se vuelve costosa. Si usted ha visto hoy, los equipos portátiles pegaron una trepada impresionante, es decir, los precios se subieron. ¿Por qué se subieron los precios? Pues porque hay muy alta demanda en compra de equipos de cómputo portátiles. Usted hace un año encontraba equipos portátiles de 800, 900 mil pesos. A hoy ese tipo de precios ya no lo encuentra porque cada vez están subiendo más debido a la demanda. Entonces todos quieren tener el portátil, todos quieren comprar porque básicamente es la herramienta que hoy se está utilizando. Entonces por eso es que esos componentes las empresas ya empezaron a definir también, venga, pues yo para qué compro portátiles si realmente, o equipos de cómputo si realmente ese no es el core del negocio mío. Mi empresa es una empresa que fabrica entonces zapatos, pues yo para qué voy a tener entonces computadores, lo que hacen básicamente es un arrendamiento con otra compañía o un banco que básicamente les dice, venga, usted me arrienda y me paga mensualmente ese arrendamiento de esas máquinas para que usted las pueda utilizar. Y apenas se venza ese arrendamiento o ese contrato de arrendamiento, pues usted me devuelve las máquinas y parte sin novedad. Entonces, ¿qué hacen esos bancos o esas compañías que básicamente hacen esos leasing de arrendamiento? Pues rematan esos equipos. Y ahí viene también entonces un componente delicado y es, resulta que como ahí se va mucha información confidencial, pues básicamente yo qué voy a hacer con ese tipo de información, se la entrego o cuando entrego el equipo retiro el disco duro, porque yo también tengo que cuidarme en cuanto a eso. Entonces puede ser de que yo tenga un equipo que es del director comercial de mi compañía, pero resulta que voy a entregar ese equipo, entonces ¿qué voy a hacer con toda esa información que el señor tenía allí? Tengo que garantizar que esa información no se la va a entregar al banco ni al componente donde básicamente me alquilaron este tipo de equipos. Y en la nube, pues tengo un componente de riesgos que es ¿cuál? Ese componente de riesgos obedece a que el sistema de nube son unos servidores que básicamente están en otro componente físico diferente.
Entonces, básicamente esos servidores se ven como los que están aquí, ¿sí? Entonces, son muchos edificios, inclusive algunos ya robotizados, automatizados. Casi la mayoría de estos componentes de lo que tienen que ver con este tipo de servidores, pues básicamente están ubicados cerca, en algunas ocasiones cerca a las costas, porque es que allá es donde tienen más posibilidad de tener sistemas de aire acondicionado y consumo de energía, pero que no sea con gasolina ni con otro material, porque pues lo que están tratando también es básicamente de proteger mucho el componente del medio ambiente. Entonces lo que se tienen es una cantidad de servidores, miles de servidores, y en uno de estos pequeñitos que hay aquí, básicamente lo que hago es que ahí me colocan mi información y yo puedo acceder a través del internet a mi información. ¿A cuál? A cualquiera de estos que básicamente están aquí. Aquí en Colombia entonces existe un centro de datos que es el de Triara, el de Claro, que básicamente obedece entonces con últimas tecnologías todo este tipo de conexión y de poder utilizar toda la información que hoy se tiene en el Internet. Entonces, esto es lo que básicamente me está trasladando todos los elementos a la nube. Entonces usted ve aquí hay un componente de refrigeración bastante alto porque estos equipos calientan demasiado. Eso obedece entonces a que mi nube se haya trasladado hacia un componente de un tercero al cual yo le he entregado toda mi información. Pero también tengo que tener presente que si le estoy entregando esa información, pues cómo me voy a cubrir en todo el componente de seguridad, cómo voy a hacer para que mis datos sí queden completamente seguros. Entonces, esos serían los dos elementos que teníamos hoy para empezar a mirar, y también entonces que ustedes entendieran un poco el componente de la dinámica que vamos a tener aquí. Sí les agradezco que por favor tomen nota de la siguiente dirección que les va a servir para que ustedes puedan consultar. Se llama www.aulaclick.es. ¿Qué es ese componente de AulaClick? Pues digamos que ahí están básicamente todos los componentes y cursos que usted necesita de lo que usted requiera conocer. Entonces, por ejemplo, está Access 2016, Excel 2016, Outlook 2007, SQL Server, WordPress, y tiene una gran característica, es que, por ejemplo, usted dice, venga, yo quiero ver Excel 2016. Entonces, él le muestra cómo está configurado las explicaciones que él está mostrando allí. Le dice, vea, lo primero es una introducción, empezando a trabajar con Excel, operaciones con archivos, manipulación de celdas y una cantidad de elementos que están explicados aquí abajo en cada una de las unidades. Entonces, eso le permite que usted también pueda, básicamente, entrar a consultar todo lo que necesite. Ah, venga, pero ¿dónde está Word? Antes vengamos a buscar por aquí Word 2013, Word 2016, PowerPoint. Y los que no estén aquí es porque están entonces aquí, entonces unas versiones anteriores a lo que estaban necesitando. Están todos los cursos que usted necesite. Es una página bastante interesante y muy completa para que usted pueda consultar toda la información que necesite. ¿Hay alguna pregunta entonces hasta allí? Bueno, si no hay ninguna pregunta entonces hasta allí, vamos entonces a dar por terminada la clase hoy. Recuerde que la clase va de 6:30 a 8:30 y no concertamos en esta ocasión es a qué horas vamos a dar un pequeño descanso. Ustedes me dirán a qué horas damos el descanso, o si nos vamos derecho y terminamos antesito, o damos un descanso en el intermedio de la clase. Ustedes me dirán. Bueno, entonces hagamos algo. Analícenlo ustedes y para la siguiente clase, que es el próximo martes, entonces nos colocamos de acuerdo y decidimos cómo lo vamos a realizar. ¿Les parece? Sí, está bien. De acuerdo.
Entonces, por hoy vamos a dejar allí. Son ustedes muy formales, muchas gracias. Recuerden que están mis datos en la plataforma para cualquier duda o inquietud con respecto a eso. Y la idea entonces es que en la siguiente clase pues podamos mirar la parte de la investigación que ustedes van a desarrollar con respecto al primer taller de Windows y de pronto alcanzar a mirar algunas cositas con respecto a lo que tiene que ver con el taller de Word. Son ustedes muy formales, muchas gracias y una feliz noche. Gracias, profesor. Gracias, profe, igualmente.